Hola Ignacio, Hans, hola Jorge, Maite Medina. Maite. Me cae la abeja. Camila Gómez, ya. Ok, entonces vamos a... Chicos, la clase pasada revisamos el ensayo de... que no recuerdo. El de... ¿Revisamos el de transporte? Sí, pero Unas no me pocas, ¿no es acuerdo si lo cierto? terminamos. Yo diría que revisamos unas pocas, sí. Ya, Vicente Muñoz. Entonces vamos a hacer eso, partiendo. Y hoy día vamos a pasar el ciclo celular. Chicos, eso vamos a pasar hoy día, el ciclo celular. Voy a ir a Romo. Renata Puerta. Renata Puerta. Matías. Benjamín Araya. Hola, Benjamín. Ok, entonces vamos a revisar. Por favor, ¿me ayudan? Para que hagamos la corrección rápida. Recuerden que un modelo es una representación, ¿verdad? Para explicar algún tipo de fenómeno. En este caso, el modelo del mosaico fluido habla de la estructura de la membrana. ¿Cómo está estructurada la membrana plasmática? Creo que esta la habíamos respondido, si no me equivoco. ¿Cuál tienen en la número 1? La E, ¿no es cierto? La voy a colocar como yo creo, con la letra E. ¿Verdad? Entonces el modelo habla de cómo está estructurada la membrana plasmática. La membrana plasmática, de eso habla. La número 2 habla, ¿verdad?, de una célula vegetal en un medio hipertónico. ¿Cuál es un medio hipertónico? ¿Qué es un medio hipertónico? Donde la concentración del medio es mayor respecto de la de la célula. Perfecto, ¿verdad? Tiene una gran concentración de soluto este medio en relación con la célula con la cual la estamos comparando. Bueno, y aquí hablábamos de las células vegetales y ahí se genera el proceso de la plasmólisis. Por lo tanto, la 2 es la letra A. La número 3, esa sí me acuerdo clarita que la resolvimos en esa oportunidad. La número 3. Y esta, ¿verdad?, es una pregunta de diálisis, porque dice que esta membrana es permeable a un soluto. Cuando los solutos atraviesan la membrana, como la glucosa, la lactosa, algún tipo de aminoácido, ahí hablamos de diálisis. Pero en este tipo de preguntas de diálisis me tienen que avisar, ¿verdad?, que estamos hablando de que la membrana es permeable para esa sustancia. En cambio, cuando se trate de transporte y no diga nada, es de osmosis, ¿ya? Osmosis cuando el agua atraviesa. Entonces, en este caso, y recuerdo clarito que ese día lo resolvimos, ¿verdad? Y dice que la solución X está diluida de glucosa. Y la solución Y tiene mucha azúcar. Y arriba la pregunta me dice, ¿verdad?, que aquí se va a movilizar la glucosa, porque la membrana es permeable o selectivamente permeable para la glucosa. Por lo tanto, en la número 3 se van a desplazar de Y a X. Por lo tanto, la letra B. Muy bien. En esta pregunta plantea que hay una alta concentración de una sustancia a un lado de la membrana. Cuando eso ocurre, estamos frente al transporte activo, ¿no es cierto? El transporte activo, la sustancia se mueve en contra de la gradiente.
es decir, se acumulan a un lado de la membrana. Por lo tanto, la 4 es la letra C. La número 5. La pregunta esta habla de la presencia de la vacuola y dice que empuja a los organelos contra la pared. No, contra la membrana, no lo dice aquí, ¿verdad? Pero dice que genera una presión sobre la pared. Si las células sumergían en una solución, ¿qué características de esta solución podrían provocar cambios nomás? Cambio en la presión generada por la vacuola. ¿Qué soluciones van a provocar cambios? Profe, ¿a qué se refiere de volumen pequeño o volumen medio? Chuta, espera un momentito. ¿De nuevo la pregunta? ¿A qué se refiere volumen pequeño o volumen medio? En la 1 y la 2. De volumen pequeño. Solución hipotónica de volumen pequeño. Solución hipertónica de volumen medio. Se refiere a... O nunca me he fijado en eso. Solución hipotónica. No me he Se fijado. refiere al volumen de la vacuola, creo. Sí, Pero de sería volumen la 1 y pequeño. la 2, ¿no? Sí, es 1 y 2. Al volumen, exactamente, al volumen de la vacuola. La 5 es la letra B de bueno. Ambas soluciones, ¿verdad? Van a ejercer, ¿verdad? Una va a generar presión, ¿verdad? La hipotónica, y la hipertónica va a restar esa presión. Pero van a generar cambios. Cambio en la presión en la vacuola. Por la vacuola. Por la vacuola. Sí, se refiere entonces al volumen de la vacuola. Pero, profe, en un volumen, o sea, en un medio hipotónico ingresa agua, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué sería volumen pequeño? Debería ser volumen más grande, ¿o no? A ver, veamos de nuevo. Posee una vacuola central de gran tamaño, ¿cierto? ¿Y qué puede uno generar? Si la célula es sumergida en una solución hipotónica de volumen pequeño, de baja concentración, ¿verdad? Porque en las soluciones solamente, tiene razón lo que tú planteas, está hablando de la solución de volumen pequeño, es decir, se refiere a una solución en el fondo con muy pocos solutos. Y la hipertónica sería mediana, o sea, no es tan concentrada. Y la isotónica de gran volumen, de gran volumen. Ya, perfecto, gracias. Sí, está medio ambigua esa pregunta. La saco de facsímile, ¿eh? Número 6. Dice, se realizó un cultivo celular y se agregaron 3 sustancias distintas, A, B, C, ¿ya? En el medio de crecimiento, o sea, en el extracelular. Posteriormente se midió la concentración intracelular, y se comparó, ¿ya? ¿Qué característica de la membrana plasmática es evidenciada a partir de los datos de la tabla? Muy bien, a ver, extracelular. Por ejemplo, ¿qué pasó con la sustancia A? ¿Qué mecanismo se produjo allí? El extracelular inicial era 0,1 y finalmente había 0,1. ¿Qué transporte operó ahí con la sustancia A? Cualquier A, Sería activo, ¿no? activo, sí. ¿Sabes qué escucho poco? ¿Será que yo tengo mi... Espérate.
No, profe, es que creo que mi micrófono está medio malo. Ah, ya. El letra A, ¿verdad? Sería activo, porque entró todo. Entonces, la pregunta es, ya, ¿y qué pasó con, por ejemplo, con la sustancia C? ¿Entró o no esa sustancia? No entró. En la letra A entró toda, en la letra B ¿verdad? Se estaba ahí realizando, no hay una igualdad tampoco. Entró más que lo que quedó afuera, no hubo un equilibrio, o sea, también sería activo, y la letra C no ingresó. Entonces pregunta, ¿qué característica de la membrana es evidencia a partir de los datos de la tabla? ¿Qué característica de la membrana? Se evidencia la número 6, se evidencia, ¿verdad?, la permeabilidad de la membrana. Porque son diferentes situaciones que se dan, no es solamente de un solo tipo. ¿Qué fenómeno ocurre en una célula vegetal sometida a un medio hipotónica? Hipotónico. Vegetal, medio hipotónico, ¿eso es fácil esa pregunta? La 7. Ah, Letra A. Muy bien, 7. Número 8. Los 3 pasos indicados en la figura a continuación muestran la secuencia de funcionamiento de la bomba sodio-potasio. ¿Ya? Ahí está el transportador. Recuerden que es una proteína que se le llama bomba. En la figura A está a punto de conectarse con los sodios que están en el interior. En la figura 2 muestra cómo los sodios están saliendo y los potasios se están uniendo en ese momento con la bomba. Y en la figura 3 muestra cómo liberó el sodio al exterior y el potasio está ingresando. De hecho, eso es lo que hace la bomba sodio-potasio, ¿verdad? Con la ayuda del fósforo. Si la bomba dejara de actuar, ¿qué se esperaría? Se retuviera. Esta pregunta también está en ah, vivo, la 8. La La A. concentración intracelular de sodio aumentaría, si es la A. Sí. profe, pero la de potasio igual sería, ¿o no? La C. O sea, no dije no. No, no, porque resulta que la bomba sodio-potasio, ¿verdad? En este momento se supone que se detendría, entonces después comenzaría a operar el iónico, el facilitado. ¿Te fijas? Entonces ese entraría sodio y sacaría potasio. ¿Sí? Porque recuerden que habían 3 escenarios distintos. Y entonces ahora esto se detuvo, no está funcionando en el fondo. Pero inmediatamente después el sodio estaría entrando por los canales iónicos. 8, no hay dónde colocarla. A ver aquí. ¿Sí? Sí, ahí se me la acepta. Ya. La número 9. 9. ¿Qué requisitos se deben cumplir para poder afirmar que una sustancia se transporta activamente a través de la membrana? La número 9. ¿Cuál respondieron en la 9? La D, ¿no es cierto? Activamente. Las sustancias que se transportan activamente siempre van a usar una proteína contra la gradiente. ¿Fija? Y contra la gradiente. Solo proteína, no hay fosfolípido. Número 10. Número 10. De las características del transporte de una sustancia se encuentran las siguientes situaciones. Se transporta a favor de la gradiente de la concentración. A favor. O sea, transporte pasivo.
Por su naturaleza hidrofílica no puede atravesar por la bicapa de fosfolípidos, o sea, atraviesa por las proteínas. Difusión facilitada. Es una sustancia grande, o sea, va a usar un carriers. A partir de esto se puede afirmar que 1 y 3. 1 y 3, o sea, la letra C. La letra C. Sí. Voy a bajar esta cosa. Ya. 1 y 3, C. La número 11. Si la célula vegetal está en un medio hipertónico, ¿qué le ocurre? En un medio hipertónico. Plasmólisis. ¿No es cierto? Se deshidratan, plasmólisis. 11. Número 12. Si una sustancia ingresa por una proteína al interior de la célula, por proteína, sin consumir energía, o sea, vamos directo a difusión facilitada. Y aquí es donde se establece la diferencia, porque tengo que decidir por proteína canal o por los carriers, pero modificada la conformación de esta proteína. Los carriers, recuerden que siempre tenían un lugar de conexión con la sustancia a transportar. ¿Ya? Entonces, la número 12, ¿cuál colocaron? La A. La A, ¿verdad? Ahí avisa que la proteína cambia su conformación, es decir, porque tiene un lugar de unión, esa es una carrier. En cambio, los canales iónicos no se unen con los iones atraviesan por esos canales nomás. 13. La estructura de la membrana plasmática en células vegetales está formada por C. 13C, ¿verdad? Recuerden que solamente las células animales se agrega el colesterol y el glucocálix. En cambio, en las células vegetales o de cualquier otro ser vivo, tiene solamente fosfolípido y proteínas. 14. Si una sustancia se mueve en contra de la gradiente, significa que este movimiento ocurre. La número 14. Ahora es contra la gradiente. La D. 14, la D. Exactamente, ¿verdad? Contra la gradiente siempre va a ir de más a menos, no, de menos a más, con gasto energético, contra la gradiente. Contra la gradiente, o sea, de menos a más, con gasto energético, a través de una proteína canal, a través de una proteína, carriers. Número 15. La bomba de sodio-potasio es un mecanismo relacionado con el transporte activo. Bueno, ya saben muchas características de la bomba sodio-potasio, ¿verdad? Contra la gradiente, utiliza solamente carriers, ¿ya? Entonces aquí había que buscar, no aparecían esas características, pero ¿cuál era una de sus características? La 15. 15. A. Letra A. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes sustancias no podrá atravesar libremente la membrana plasmática? ¿Qué se llama atravesar libremente, jóvenes? Significa que atraviesa por los fosfolípidos, porque lo único que permite que una sustancia se encuentre con su transportador es su propia energía cinética. Entonces, una sustancia, por ejemplo, atraviesa libremente porque la membrana tiene mucho fosfolípido. En cambio, a un ion le va a costar encontrarse con su transportador. A un aminoácido, la glucosa, le va a costar encontrarse con su carriers. ¿Se fija? Pero en cambio, una sustancia que pueda atravesar por los fosfolípidos, se dice que atraviesa libremente, porque solo difunde. Y en ese caso se refiere a la difusión
simple, que son los gases respiratorios. Es bueno aprenderse esto porque siempre preguntan por el dióxido de carbono, el oxígeno, lo hace por difusión simple, a favor de la gradiente, ¿verdad? Y pasa libremente, porque no se ocupa tiempo en andar buscando el transportador, o sea, no lo busca tampoco, pero su propia energía le permite encontrarse con él, ¿me fija? Pero es mucho más simple encontrarse con los fosfolípidos de la membrana para poder atravesar. Profe, ¿Sí? ¿las membranas esteroidales también pasan por difusión simple? Sí, todas las hormonas esteroidales, las hormonas sexuales, también eso es importante tenerlo claro, llegan y atraviesan, porque sus receptores están en el interior, en el citoplasma o en el núcleo. Ahí están sus receptores. Y utilizan este tipo de transporte, difusión simple. ¿Ya? También están las vitaminas. La ADEK, ADEK, son liposolubles. También utilizan este tipo de transporte. Difusión simple. Se unen a los fosfolípidos y pueden ingresar. Entonces la 16 es la letra B. Oye, pero profe, Vamos a la 16. Me trasladé. Gracias. oye, profe, Entonces, ¿sí? ¿el agua también atraviesa libremente la membrana? Sí, pero ahí se generan otras situaciones. También existen unos tipos de poro que se llaman acuoporinas, ¿verdad? Que son muy importantes, por ejemplo, en el riñón, que permiten el libre paso del agua o gran cantidad de agua a través de ese lugar. También se descubrieron esas son tipo de proteínas, las acuoporinas. Pero también el agua, por su propiedad neutra, puede atravesar por este lugar, ¿ya? Por ser neutra. Entonces aquí, el que no podía atravesar era el aminoácido. ¿A través de qué mecanismo pasan los aminoácidos? Desde los capilares a los tejidos. 17. La E. ¿Cuál me dijo? ¿La D? No, la E. No, es la D. No, los aminoácidos utilizan la difusión facilitada. Entonces, la difusión simple la utilizan, pasan por los fosfolípidos, las sustancias neutras, los gases respiratorios, el alcohol, ¿ya? El agua. Esto es transporte pasivo, por los canales iónicos, pasan los iones. También es transporte pasivo, difusión facilitada. Y por los carriers pasan los aminoácidos, la glucosa. Ya, voy a ir a buscar esa imagen, jóvenes. Voy a finalizar este tema con esa imagen. La voy a ir a buscar allá, pero no la tengo a mano, pero no me demoro nada. 18. Si colocamos glóbulos rojos en un medio hipertónico, puede llegar a ocurrir glóbulos rojos en un medio hipertónico. C, crenación. Crenación. Muy bien, exactamente. Dos procesos de intercambio de sustancias entre el medio intracelular y su exterior corresponden a la endocitosis y la exocitosis. ¿Ya? La endocitosis y la exocitosis, jóvenes, escuchen, es para transportar sustancias grandes, porque estas sustancias van a ir dentro de una vacuola. Entonces, para transportar, por ejemplo, hormonas, enzimas, tienen que ser proteínas, por ejemplo, sustancias grandes, grandes volúmenes de agua. Pero el aminoácido es una molécula, la glucosa es una molécula. Entonces, este es un tipo de transporte para grandes volúmenes. Al respecto, ambos procesos, ¿por qué se parecen? En la 19. En este proceso se ocupa energía, ¿ya? Después dice, aumenta el tamaño de la membrana. Solo aumenta el tamaño de la membrana en la exocitosis, pero tiene que ser una semejanza, por lo tanto está descartado. Después, en el intercambio y participación, no participan enzimas.
¿Se relaciona con la actividad de algunos organelos? Sí. Se relaciona principalmente con el Golgi, se relaciona en la exocitosis, se relaciona con el Golgi, con los lisosomas, y en la endocitosis se relaciona con los lisosomas. O sea, sí. 19 entonces, la letra A. La estructura de la membrana plasmática en células animales. ¿Por qué está formada? En la número 20. Esta es la única distinta. B. D, ¿no es cierto? Aquí se agrega el colesterol y el glucocálix. Si colocamos células vegetales en un medio hipotónico, este medio con pocos solutos, puede llegar a ocurrir una 21, Citólisis. no, es Turgencia. vegetal. Turgencia. Citólisis es para la célula animal, la turgencia, porque es vegetal. Célula vegetal, tenemos la turgencia, ¿verdad? Y en el hipertónico tenemos la plasmólisis. En cambio, cuando las células sean animales, en este caso un glóbulo rojo, células animales, ahí tenemos la crenación en hipertónico y tenemos la citólisis en el hipotónico. Número 22. La célula, para realizar algún tipo de transporte con su medio ambiente que lo rodea, en el cual se realiza a favor de la gradiente, puede utilizar los siguientes tipos de transporte. Tiene que ser a favor de la gradiente. ¿Cuál es la respuesta? E. Letra E. 23. ¿Cuál de las siguientes opciones caracteriza la estructura de la membrana plasmática? D. Letra D. Y faltan solamente dos. Son buenas preguntas estas, mira. La 24 es esa. ¿Cuál de las siguientes alternativas muestra un esquema del flujo a favor de la gradiente? E. La letra E, ¿no es cierto? Y es la única. A favor de más a menos. Aquí va de menos a más, de menos a más, de menos a más, y aquí está equilibrada. Entonces la letra E. Y la última, también una buena pregunta, porque permite analizar. Ahí está el medio extracelular, intracelular, soluto de color rojo, y el solvente, las pelotitas celestes. Ya. Dice, ¿qué efecto tiene sobre la célula vegetal y animal este flujo de agua? Entonces tenemos que tener claro la imagen de ahí. ¿Ya? A. Va. ¿Cierto? Turgencia y citólisis. O sea, la letra A. Ya. Muy bien. Yo voy a subir esto. Voy a ir a buscar una imagen que necesito retroalimentar, chicos. No me demoro nada. Aquí está. Transporte pasivo. Estas tres imágenes son de transporte pasivo. En el transporte pasivo, las sustancias van de un lugar de más a menos, hasta el equilibrio. Si las sustancias son pequeñitas y neutras, sin carga eléctrica, pasan libremente por los fosfolípidos. Y a eso se le llama difusión simple. Están los gases respiratorios. El alcohol, gases respiratorios, la urea. El agua también.
neutra. Ya. Pero si la sustancia a transportar va a ir a favor de la gradiente y va a ocupar proteínas, eso se llama difusión facilitada. ¿Quién utiliza la Sí, acá difusión? ¿Sí? entendí algo de antes sobre el agua. ¿El ¿Sí? agua entonces pasa a través de la bicapa o por las proteínas que se llaman acuaporina? Por los dos lados. Ah, también puede atraer, no importa que sea una molécula polar. Claro, pero es neutra el agua. Lo que pasa Ya. es que, mira, el agua en cualquier célula de nuestro cuerpo va a usar los fosfolípidos. Pero además, en algunas partes de nuestro cuerpo, como en los túbulos renales, donde ese lugar además está reforzado o actúa una hormona, la DH, en ese lugar existen además, se han detectado, puede que exista en muchos lugares, pero en ese lugar se ha detectado que existen otro tipo de transportador exclusivo para el agua, que permite el paso del agua rápidamente. Entonces, en ese lugar también el agua se puede mover a través de los fosfolípidos, pero además tiene este refuerzo, porque resulta que en los riñones es el lugar donde se retiene el agua para el cuerpo, es retenida el agua. ¿Te fijas? Entonces, ese lugar, además de esto, tiene reforzado con ese tipo de, eh, de transporte, de transportador, ¿sí? Pero en ese lugar también va a funcionar esto, también va a funcionar la difusión simple, pero de pronto ese lugar, como les digo, está además con este tipo de transportador, porque allí se retiene el agua, para que el agua no se escape de la sangre, allí tenemos una hormona y en esos túbulos actúa, ¿verdad?, para retener agua, por ejemplo, en caso de deshidratación, en caso de pérdida de sangre, son bastante eficientes, digamos, ese tipo de transportador. Y están ubicados en ese lugar que es estratégico, podríamos decir. Pero en el resto de nuestras células, difusión simple nomás, difusión simple, digamos, por los fosfolípidos. Ya. Entonces, estábamos, si es difusión facilitada, proteínas. Pero hay dos tipos de proteínas. Unas que tienen un agujero con disposición de su aminoácido generando una carga. Entonces ahí van a pasar iones, ¿verdad? Van a haber poros para iones positivos, para iones negativos. Se llaman proteínas canal. Pero por otro lado, van a haber otras proteínas que tienen un lugar de unión con esa sustancia, que cambian su conformación. Esos son los carriers. ¿Qué va a pasar por aquí? Glucosa, aminoácidos, iones, proteínas canal, carriers, difusión facilitada. Y ese es el transporte pasivo. El transporte pasivo, ¿verdad? Tenemos la difusión simple, donde las sustancias pasan por los fosfolípidos, y la difusión facilitada, donde las sustancias pasan por las proteínas. Y acá tenemos el transporte activo. El transporte activo, al igual que la difusión facilitada, utiliza carriers, solo carriers. Pero a diferencia de la difusión facilitada, las sustancias van de un lugar de menos a más para acumularse a un lado de la membrana. Y utiliza energía. Entonces, el transporte activo, al igual que la difusión facilitada, utiliza carriers. Pero este, ¿verdad?, es del transporte activo y este de transporte pasivo. Ya. Y lo último que también preguntaron. Profe, una pregunta, Sí, chica, es que me perdí un poco. ¿Los aminoácidos pasan por proteínas canal o por carriers? por carriers, Ya. aminoácidos y glucosa. Y las proteínas, o sea, perdón, las hormonas proteicas igual pasan por carriers. No, no. Ellas usan el otro tipo. Era justamente lo que iba, porque como lo dudaron, mira, usan este tipo de transporte de vesículas, interior de vacuolas.
Entonces, por ejemplo, una imagen que, primero que junte esto. Aquí puede ser salida o entrada. En ambos casos se utilizan vacuolas para esa sustancia. Esta es entrada, endocitosis, salida. ¿Qué sustancias pueden entrar? Puede entrar, por ejemplo, algo sólido, un microbio, fagocitosis. Pueden entrar grandes masas de líquido, pinocitosis, ¿ya? Alimentación de los protozoos. Profe, Entrar. ¿Sí? ¿y ahí no intervienen enzimas? No intervienen encima. Lo que pasa es que aquí armar membrana es una de las cosas más simples que existe, armar membranas. Porque resulta que, que como los fosfolípidos son anfipáticos y están en un medio líquido, absolutamente líquido, le es muy fácil a la membrana, ¿verdad?, armar. La misma sustancia es como el indicador y la envuelve. Y acá libera. No hay ningún tipo de reacción química en este punto. No hay reacciones químicas. Y aquí, por ejemplo, esta vacuna puede traer hormonas, puede venir del Golgi, puede traer hormonas, puede traer desechos, ¿ya? Puede traer enzimas. Entonces, esta es una hormona aquí saliendo, por ejemplo, hormona, ya que me preguntaron por la hormona. También puede ser un desecho. Entonces, este es un transporte de vesículas, porque son macromoléculas. Porque recuerden que, por ejemplo, una hormona proteica es una proteína, por ejemplo, una proteína. Entonces no puede una proteína desplazar a otra proteína para poder pasar. ¿Fija? Pues son del mismo tamaño en el fondo. Son aproximadamente del mismo tamaño. ¿Mm? Ya. Muy bien. Esos son los transportes, chicos. Ya. Más adelante vamos a hacer unos ensayos generales, así que ahí van a volver a aparecer preguntas de... Ya. ¿Alguna pregunta más? Profe, Dígame nomás. o sea, o puede ser después de lo mismo. Le quiero mostrar una pregunta de, entre comillas, como un ensayo sobre esta materia que no entendí nada. Que era como una cuestión de los lisosomas, que tienen una bomba como de protones. Una pregunta muy rara. ¿Se la puedo mostrar al final de la clase? ¿Ok? Ya. Ok. Ya. Entonces vamos a partir con un nuevo tema, chicos, que se llama ciclo celular. Ciclo celular. Ciclo de vida de una célula. La célula tiene que nacer, en algún momento nace, ¿verdad? Se reproduce, se diferencia, es decir, decide un trabajo, ¿no? Ciclo celular, ciclo de vida de una célula. Las células tienen diferente duración en un organismo. Hay células, por ejemplo, que duran muy poco. Hay algunos macrófagos, algunos glóbulos blancos que duran unas horas, 3 horas. Hay otros glóbulos blancos que duran años, ¿ya? Los glóbulos rojos duran 120 días, una plaqueta dura 9 días, una célula de la piel dura 24 días. Entonces las células, ¿verdad?, tienen su propio promedio de vida. De manera que las células se tienen que ir renovando. Los órganos tienen ¿verdad?, un sistema que le permite renovar células. Porque las células se van muriendo, pero por su propio promedio de vida nomás. Porque no viven más. Porque están genéticamente con ese promedio de vida. Ya.
Y eso significa renovar. ¿Qué mecanismo se utiliza en nuestro organismo para renovar o para regenerar células, para crecer? Se llama mitosis. La mitosis, ¿verdad? Es un proceso de división nuclear, donde el núcleo se divide, el núcleo. Estrictamente eso significa mitosis, división del núcleo. Ya, usted dijo que la mitosis entonces para la regeneración. ¿Sí? Ah, eso, muchas gracias. Y para renovar, claro. Ahora, ¿cuándo uno regenera? Uno regenera, ¿verdad? Cuando se hace una herida, cuando se enferma. Cuando uno se enferma, hay algún órgano afectado que es que mueren muchas células en ese lugar. Entonces, se regeneran células mediante la mitosis. También se renuevan células mediante la mitosis. También nuestros órganos crecen mediante la mitosis. Es decir, es un proceso de división en el cual se obtienen células idénticas a la célula madre. ¿Ya? Y de eso vamos a hablar hoy día. Pero antes de eso, quiero recordar algunos conceptos que ya vimos una parte, pero no está de más repasarlo porque permiten comprender muy bien este tema, que es con respecto al ADN. ¿Ya? El ADN, recuerden, está hecho de dos hebras antiparalelas, ¿m? Con diferentes crecimientos. Antiparalelo significa que una se dispone en el sentido 5 es a 3 y la otra 3 es a 5. Eso es antiparalelo. Y está este modelo de la doble hélice, ¿no es cierto? Dos hebras. La unidad básica de construcción es el nucleótido. Nucleótido. ¿Ya? Y este nucleótido tiene una pentosa, un azúcar de 5 carbonos, tiene una base nitrogenada y tiene un grupo fosfato. Entonces el ADN, ¿verdad? Su unidad mínima de construcción se llama nucleótido. Y aquí tenemos la base, tenemos el azúcar, tenemos el grupo fosfato. El grupo fosfato y el azúcar jamás cambian. Jamás cambian. Lo único que cambia en el ADN es la base. Existen 4 alternativas. Puede ser adenina, timina, citosina y guanina. Esas son las 4 bases nitrogenadas que de su diferente secuencia de orden, ¿verdad? Permite, ahí está registrada nuestras diferencias. Y con estas 4 bases está escrita toda la información genética nuestra, de un organismo y de cada uno de nosotros, en esta secuencia de bases nitrogenadas. Ahí está, ¿verdad?, nuestras diferencias. Y todo está escrito con estas 4 bases. El azúcar del ADN es la desoxirribosa. Ese es su azúcar, la desoxirribosa. Muy bien. Entonces, aquí nosotros tenemos la doble hebra de ADN, ¿no es cierto? Pero la cantidad de ADN en el ser humano es tanta la cantidad de ADN, tanta la cantidad, que este ADN tiene que ser ordenado alrededor de proteínas. ¿Ya? Siempre el ADN en las células nuestras, las células eucariontes, siempre se va a unir a histonas. De hecho, a estas se le llaman las proteínas propias del ADN, en los organismos eucariontes. Solamente las bacterias no tienen histonas, solo ellas, pero todo el resto de los organismos empaqueta su material genético alrededor de estas proteínas, las histonas. Y cuando esto logra estar cada vez más empaquetado, más compactado, se forman los cromosomas. Si esto no está tan empaquetado, ¿ya? Se dice que el ADN está en forma de cromatina.
Si está muy empaquetado, se dice, ¿verdad?, que está en forma de cromosoma. ¿Mm? Entonces, el ADN se enrolla alrededor de las histonas, que son proteínas, que permiten ordenar este ADN con un único objetivo, de hacer posteriormente una repartición equitativa del ADN. Para eso se ordena alrededor de las proteínas. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿qué hay en un cromosoma? Hay ADN. ¿Ya? Y un trozo de ADN que va a haber en un cromosoma va a ser un gen. Un gen está hecho de ADN, o de bases nitrogenadas, como lo quieran decir, o de nucleótidos. ¿Se fijan? Entonces, un trozo de ADN que va a estar en el cromosoma va a ser un gen. Un gen. Pero todo esto está hecho de ADN. Todo. Esta unidad de empaquetamiento del ADN se llama nucleosoma. Nucleosoma. Y aquí están las histonas. La histona no es una histona, son 8 histonas. 8 histonas. Y hay 4 arriba y 4 debajo. Y alrededor de ella el ADN da 2 vueltas. 2 vueltas. Y a eso se le llama nucleosoma. Unidad mínima de empaquetamiento del ADN. El ADN está hecho de 2 hebras. Muy bien. Bien. ¿Profe? Bueno, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el nucleosoma y el cromosoma? Si los dos son compactaciones del ADN. Ya. El nucleosoma es la unidad mínima de compactación, donde en un gen hay 1 millón de nucleosomas. ¿Ya? Nucleosoma, porque es la unidad más pequeña. Son ADN dando 2 vueltas alrededor. Mira, me sirve esta imagen ahora. ADN, ¿verdad? Se enrolla alrededor de estas proteínas, pero ahí hay 8 histonas. Pero aquí se ve mejor. Hay una imagen más macro. Y esto después, muy comprimido, millones de estas nucleosomas forman el cromosoma. ¿Te fijas? Esto que ahí lo vemos, eso también son solamente puros nucleosomas, ADN enrollado alrededor de las histonas. Entonces, un nucleosoma es la unidad básica de compactación. Y cuando el ADN está, una gran cantidad está compactado, va a formar una estructura que es visible. Y esa estructura visible es el cromosoma. Pero allí vamos a encontrar millones de nucleosomas dentro del cromosoma. ¿Ahora sí, Jorge? Sí, tía, muchas gracias. Ya. Entonces, miren acá. Ahí está el ADN. De nuevo, otra vez, ahora nos olvidamos de ese detalle, por ahora. Entonces, aquí tenemos el ADN hecho de 2 hebras, ¿no es cierto? Pero si estas 2 hebras ahora la traducimos a cromosoma, nos va a dar un cromosoma simple. El ADN se puede duplicar durante el ciclo celular. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Se fija? Entonces, la duplicación del ADN es semiconservativa, porque se conserva una hebra antigua y se forma una nueva. ¿Se fija? Esto ocurre durante la etapa S del ciclo celular. Me estoy anticipando, pero lo quiero ver a grandes rasgos primero. Entonces ahora ya no tenemos 2 hebras. Estas eran las 2 hebras originales. Ahora tenemos 4. 4 hebras. Ocurre la etapa S. Eso es parte de lo que vamos a ver ahora. Entonces, de aquí, ¿verdad? Si nosotros este ADN ahora hecho por 2 hebras, desenrollado, ¿ya? Puede estar desenrollado. Aquí tenemos 4 hebras y puede estar desenrollado, y entonces decimos que es cromatina.
cromatina es ADN desenrollado. Pero si ahora esto, alrededor de las histonas se enrolla muchas veces, ¿verdad? Se vuelve algo compacto. Y ahí son los cromosomas. Ahí aparecen los cromosomas. Entonces, 2 hebras van a formar un cromosoma simple. Un cromosoma simple. Y estas 4 hebras van a formar un cromosoma doble. Este es un cromosoma doble, un cromosoma simple. Durante la mitosis, jóvenes, recuerden que la mitosis permite formar células iguales a la célula madre. Lo único que ocurre en la mitosis es que las cromátides del cromosoma se separan. Cromátides del cromosoma se separan. Oye, profe, Dígame. por ejemplo, en una célula que es 2n igual a 4 y se separa, o sea, ese 2n igual a 4 en mitosis significa que tiene 4 cromosomas de 2 hebras. Sí, 4 cromosomas dobles, ¿sí? Y cuando se separa la otra, la célula hija, igual quedan con 2n. Sí. Esa es la gran gracia de la mitosis. Porque n es número, ¿ya? Entonces, mira, Ya. en tu ejemplo, esta célula, cuando partió, tenía 4 cromosomas así, 4 dobles. Al principio de la mitosis, era 2n igual a 4. Y al final, cada uno de los 4 cromosomas se separaron en 2 simples. Entonces ahora tengo 8 cromosomas simples que se reparten en 2 células. Entonces cada célula quedó con 4 simples. 2n igual a 4 de nuevo. O sea, en la mitosis, yo parto, por ejemplo, con 4 cromosomas dobles en una célula y termino con 2 células y cada célula con 4 cromosomas simples. Esa es la mitosis. O sea, se conservó el n. 2n al principio era igual a 4 y después cada una de las células resultantes, el 2n es igual a 4. Eso es n. ¿Sí? Sí. Ok. Veamos este último detallito que vamos a ver, que es súper importante para comprender esta materia en realidad. Este es un cromosoma doble. ¿Ya? Tiene 2 cromátides. Cromátide 1, cromátide 2. Estas cromátides en la parte central tienen un cinturón. Ese cinturón se llama centrómero. Es un cinturón. ¿Por qué un cinturón? Porque hay una estructura que está por encima, juntando las cromátides nomás. Imagínense un cinturón, ¿ya? Por sobre nuestro cuerpo. O sea, no se corta la cromátide, continúa. Ya. El centrómero separa la cromátide en brazos. Esta es una cromátide 1, cromátide 2. Entonces, esta cromátide ahora queda separada en 2 brazos. 2 brazos. O sea, ahora tengo 4 brazos. Gracias al centrómero. Bien. Sobre el centrómero hay imagínense un cinturón y unas hebillas, ¿verdad? Que tienen unos agujeritos. Y en esos agujeritos ahora se va a insertar el huso mitótico, y eso se llama cinetocoro. Entonces, tenemos las 2 cromátides, tenemos un cinturón que se llama centrómero, y sobre ese centrómero ahora hay un tipo de agujeros, unas hebillas con unos agujeros, cinetocoro. Y en ese lugar se inserta el huso, súper importante. Estas bandas que ustedes dicen aquí, bandas, esos son genes. Un cromosoma humano puede tener sobre 1000 genes, 1000 genes. ¿Ya? El extremo de la cromátide se llama telómero. Telómero. Se supone que cuando vamos envejeciendo,
estos extremos se desenrollan solos, se comienzan a desenrollar, y eso permite la vejez. Y aquí hay una enzima que permite mantener esto, entonces esta enzima ya no está tan activa y se desenrolla en estos lugares, los telómeros, y eso genera envejecimiento. ¿Ya? Constricciones, aquí dice constricción secundaria, porque ya hay una primaria, es una constricción primaria donde está el centrómero, y aquí hay una constricción secundaria. Entonces, estos cromosomas dobles, así parte la mitosis, con todos los cromosomas dobles. Por ejemplo, en el ser humano, una célula que va a experimentar mitosis del hígado va a tener 46 cromosomas dobles. Y cuando termina la mitosis, vamos a tener 2 células, también con 46 cromosomas, pero simples. Entonces, por eso se dice que las células hijas son iguales a las células madre, porque el número de cromosomas no cambia en la mitosis, nunca cambia. Si la célula inicial tenía, no sé, 80 cromosomas, las células hijas tienen 80 cromosomas. Y esa es la mitosis. Es un proceso que la naturaleza permite la clonación, que es uno de los mecanismos más antiguos que tiene este planeta. Profe, cuando usted dice que parte con 80 cromosomas, ¿son cromosomas dobles o simples? Dobles, siempre dobles. Ya. ¿Te fijas? Entonces ahora vamos a comprender y va a ser muy fácil comprender eso porque eso todo es parte del ciclo celular. Pero todavía me falta decirle algunas cosas más. Nos va a aparecer mucho el concepto de cariotipo. Cariotipo, ¿qué es un cariotipo? Es la fotografía de los cromosomas de una célula. ¿En qué momento se sacan esas fotografías? En la metafase. En la metafase se sacan esas fotografías. ¿Ya? ¿Y por qué se sacan en la metafase? Porque es el momento de máxima condensación de los cromosomas. Es cuando los cromosomas logran su máxima visualización. Ya, entonces aquí, por ejemplo, esta es la fotografía de una célula de un hombre. Porque el cariotipo nos da de una célula que podamos encontrar en la mesa, nos da muchos datos. Un cariotipo nos dice, ¿verdad?, la especie. Por ejemplo, aquí tenemos 46 cromosomas, o sea, es de la especie humana. También nos indica, ¿verdad?, el sexo, en el caso del ser humano. Aquí dice, ¿verdad?, que esta es una célula humana, es una célula somática. Somática, soma significa cuerpo, es una célula del cuerpo de una persona. Pensemos de los dedos, de la mano. ¿Ya? Entonces se le quedó una célula ahí descamada, alguien la analizó y dijo, ¿verdad? Bien, esta célula es humana, porque también podría ser un gato, un perro, ¿ya? Es humana. ¿Por qué? Porque tiene 46 cromosomas, tiene 23 pares y es somática, es de alguna parte de su cuerpo y además le pertenece a un hombre, ¿verdad? Un hombre porque ahí está la pareja sexual, que es la pareja número 23. Cada especie tiene su propio número de cromosomas. El arroz, 24, el maíz, 20, las células de la papa tienen 48 cromosomas, las células de los caballos tienen 64, del perro 78, de los peces 92, 94, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Cada especie... ¿Sí? Es que me causó una duda. Dígame nomás. El cariotipo es la foto de los cromosomas. Entonces, ¿qué es el cariograma? Es cuando se representa eso, porque esto aquí fue ordenado, Jorge, fue ordenado. Fíjate tú que fue ordenado de los cromosomas. Hay varias maneras de ordenarlo, pero en general se ordena de los más grandes a los más chicos, mira. Entonces es un orden que se le va dando. Y se van armando las parejas, porque resulta que estas son parejas de homólogos. Y estas parejas de homólogos sí son iguales. Mira. ¿Ya? Son
la pareja de homólogos, los cromosomas tienen el mismo tamaño, la misma forma, excepto la pareja sexual es distinta en nosotros, pero también son homólogos, porque eso siempre lo dudan también. Esta es una pareja de homólogos, a pesar de que no son exactamente iguales, como el resto de los cromosomas de nuestro cariotipo. Entonces, la foto que usted está mostrando ahora es un cariograma. ¿Sí? Ah, ya. Cariograma, sí, una representación, pero que representa los cromosomas de una célula. Ah, ¿Ya? ya. Sí. Eso era mi duda. Muchas gracias. Ok. Profe, ¿Sí? entonces, cuando salgan las preguntas, por ejemplo, hay 23 pares de cromosomas homólogos. 23 pares, sí. 23 pares, habitualmente se dice como 22. Mira, ya. Por ejemplo, analicemos un poco esto. Aquí, todos estos cromosomas, o sea, 22 pares se le llama cromosomas autosómicos. Y este es el par sexual. Entonces, en el ser humano, ¿verdad? Hay 22 pares autosómicos. ¿Qué significa eso? Que son cromosomas que indican todo el resto de nuestras características que tenemos, ¿verdad? Aquí hay genes que dicen la forma de nuestro corazón, el timbre de nuestra voz, la textura de nuestro pelo. Todos esos genes existen, todos. Y esos son autosomas. Pero este es en la pareja sexual, que determina nuestro sexo, ¿verdad? Tenemos una pareja exclusiva para eso, que también van otro tipo de genes. Van genes relacionados con la calvicie, por ejemplo, van genes relacionados con la coagulación de la sangre, genes relacionados con ver o no los colores, ¿ya? Además de determinar nuestro sexo. Muy bien, cromosomas. Entonces, ¿te fijan? Entonces, por ejemplo, si esta célula es sometida a una mitosis, al final, esta va a ser una célula, ¿ya? Del páncreas. Y esta célula se va a someter a una mitosis. Se van a obtener al final de la mitosis 2 células, y cada una con 46 cromosomas también. Pero estos cromosomas ahora van a ser simples, pero también va a tener 46, igual que esta, pero aquí están dobles. ¿Ya? Y eso es la mitosis, simplemente eso es la mitosis, proceso en el cual los cromosomas se parten, es lo único que pasa, la mitosis. Muy bien, unido con eso, entonces, miren, porque este es un concepto que cuesta comprender lo que les voy a decir ahora. Miren, esta célula es una célula diploide. Es una célula 2N. Tiene, ¿verdad? El total de cromosomas de la especie. El total. 2N. La vamos a diferenciar de esta otra célula. Esta es una célula haploide. ¿Qué diferencia ven con la anterior? A ver. ¿No están en pareja? No están en parejas. Este es de un espermatozoide, por ejemplo. ¿Fija? Esta es una célula haploide. De manera que esto representa un N. N. Haploide se simboliza con una N, que dice un juego. Entonces, cuando el espermatozoide, un espermio, se une con un óvulo, que va a tener un cariotipo casi igual, ¿verdad? Se junta N más N, y ¿qué dan? Dan el 2N, dan la diploidía. De ahí nació el 2N, nació de la unión de dos células y cada una con un juego de cromosomas. El espermatozoide tenía un juego de cromosomas, pero ese juego de cromosomas equivale a 23 cromosomas. El óvulo tiene otro juego de cromosomas, que también equivale a N. Entonces, N más N me da el 2N. 2N. O sea, célula diploide. Y es una célula diploide. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, la célula diploide se simboliza con 2N
y la célula haploide con N. Simboliza con N. ¿A qué hora terminé? 13:50. Oiga, profe, ¿Sí? no entendía que se refería a eso que están como agrupados en A, B, C, D, E. No, ese simplemente son maneras de agrupar los cromosomas. Ya, ya. Mira, es que justo esa imagen no la traje. La tuve en mi mente de traerla, pero no la traje. Mira, hay cromosoma en la cual el centrómero está ubicado justo al centro. Y a estos cromosomas se le llaman metacéntricos. Entonces agrupan los cromosomas de acuerdo a cómo por ejemplo, ese es un tipo de agrupar. Se agrupan de esa manera. Pero también por tamaño. ¿No? Porque como dijo su compañero, un cariograma. Hay diferentes maneras. A uno se le ocurre ordenarlo de una manera, a otra de la otra. Pero, por ejemplo, una de las razones por las cuales se agrupan es si los cromosomas son metacéntricos, submetacéntricos, que es un tipo de clasificación. Y esa clasificación está relacionada con la posición del centrómero, ¿ya? Porque el centrómero puede estar, por ejemplo, puede estar bastante al extremo. Entonces van a haber unos brazos que van a ser muy cortitos. Pero puede también estar justo en la mitad. Y cuando está justo en la mitad se llama metacéntrico. Cuando está un poquitito más arriba, submetacéntrico. Estos son todos submetacéntricos. Y estos son, por ejemplo, acrocéntricos. Estos. Porque uno de los brazos muy pequeñitos. Submetacéntricos de nuevo. Y así, lo ordenan de acuerdo al tamaño y a la ubicación del centrómero. ¿No? Son maneras nomás de clasificar, pero no de tanta importancia tampoco, por lo menos para los fines maneras de clasificar. ¿No? Lo importante es que en este momento tú comprendas que esta es una célula diploide. ¿Y por qué me doy cuenta? Porque están en parejas. Porque cuando una célula tenga los cromosomas de uno en uno, esa es una célula haploide, es un gameto. Es un gameto. Profe, ¿Sí? entonces los seres humanos tenemos 44 autosomas. Exactamente. Tenemos 44 autosomas y 2 sexuales. Muy bien, entonces vamos ahora, no va a ser mucho lo que les voy a alcanzar a decir, pero no importa, porque les voy a subir este PowerPoint para que ustedes lo puedan revisar. Pero sí les di lo medular, jóvenes. Pero hay muchas cosas que explicar todavía, tengo que explicar el CLN. Mire, el ciclo celular tiene 2 etapas, la interfase y la mitosis. En la interfase, a la vez, tiene G1, S, G2. Después de la G2 viene la mitosis. Después de la mitosis viene interfase. Es un ciclo. Entonces le vamos a colocar un punto de partida a este asunto. El punto de partida va a ser aquí, G1. O sea, va a ser el momento en el cual las células van a estar naciendo. Podríamos decir que las células nacen aquí al final de la mitosis. ¿Ya? Es una explicación muy general, porque después vamos a ver los detalles. Pero le vamos a colocar un punto de partida. Aquí se coloca el punto de partida, el momento del nacimiento de las células. Entonces aquí tenemos esta célula que partió en la mitosis, ¿verdad? Con 4 cromosomas dobles, 2N, y terminó también siendo 2N, con 2 células pequeñitas, porque ya se partió. No solamente se repartió no solamente los cromosomas se partieron por la mitad, sino que se repartieron los organelos. Todo se repartió, aproximadamente la mitad. Por lo tanto, estas células son pequeñitas, son la mitad de la célula real. Y están en G1 ahora entonces. Estas células con cromosomas simples. Estas células ahora con cromosomas simples, lo primero que tienen que hacer es crecer. Generar un montón de proteínas, ¿verdad? Para armar organelos. O sea, ese G1, inicialmente. La célula tiene que crecer. Tiene que ahora ser del tamaño de la célula de ese lugar.
hígado, páncreas, piel, etc. Muy bien. Pero además, en G1 ocurre un fenómeno súper importante que tiene que ver con la función de la célula. Las células se diferencian, ¿verdad? Una célula del hígado va a fabricar proteínas del plasma, una célula de la piel va a generar queratina, va a generar el color, etc. ¿Fija? Cada célula se va a diferenciar. Y eso se llama, cada una de las células va a tener una función en especial. Eso se llama diferenciación, ¿verdad? Hacer un trabajo. Habitualmente las células de nuestro cuerpo están en G1, están ahí, ¿verdad? Células crecidas, haciendo un trabajo con cromosomas simples, ¿verdad? Células de nuestra piel, de todos nuestros órganos, están en G1. Porque solo una célula va a ingresar a ese solo si necesita reproducirse. Es decir, si ese órgano necesita crecer, si necesita regenerar células, si necesita renovar células. Solo ingresa a ese, porque en ese ocurre la duplicación del material genético. Aquí el ADN se duplica. En otras palabras, el material genético ahora tiene 4 hebras, o sea, los cromosomas se volvieron dobles. ¿Ya? Entonces, miren, fíjense ustedes que los cromosomas solamente son cromosomas simples, al final de la mitosis y en G1. Y nunca más. Porque si la célula avanza acá, tiene que dar la vuelta completa. Porque el único momento en el cual la célula se puede detener es en G1, solamente ahí, ¿verdad? Haciendo su trabajo, transportando oxígeno, provocando la contracción muscular, siendo un anticuerpo, siendo un glóbulo blanco, liberando anticuerpos, ¿ya? Etc. El ADN se duplica, o sea, los cromosomas quedan dobles. En G2 se despreocupan del núcleo, porque ya están duplicados los cromosomas, que es lo máximo que se pueda lograr. ¿Qué ocurre en G2? Otra vez la célula se prepara ahora, pero para la mitosis, generando muchas proteínas, ¿verdad? Porque durante la mitosis tiene que haber todo un aparato que va a movilizar los cromosomas, va a ubicar los cromosomas, va a separar los cromosomas. Eso va a ocurrir en G2. Se tienen que armar centriolos, y todo eso entonces se necesitan muchas proteínas para hacer todo eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estoy partiendo con esto nomás. Fíjense ustedes que en el ciclo celular que involucra la interfaz y la mitosis, la célula siempre es 2N. Siempre es 2N. O sea, si es una célula humana, siempre va a tener 46 cromosomas. 46 cromosomas. ¿Ah? Siempre va a ser 2N. Siempre. Incluso acá. Acá, ¿verdad? Igual van a tener esta célula que está duplicando su cromosoma y es célula humana, va a tener 46 cromosomas dobles. 46 cromosomas dobles. 46 dobles. 46 simples. G1, 46 simples. Ahí está. 46 simples. 46 dobles. Entonces, la mitosis es un proceso muy básico que permite formar células iguales a la célula madre, donde no se altera el número de cromosomas. Las células siguen siendo siempre diploides. Durante todo el ciclo celular las células son diploides. Lo que cambia es la cantidad de ADN. Eso sí cambia. La cantidad de ADN está representado por el C. C es cantidad. ¿Ya? Cantidad. La cantidad de ADN se mide en fibras de cromatina. Cuando una célula es 2N4C, aquí también es 2N4C, ahí no lo coloqué, voy a colocar. Después lo coloco. ¿Ya? 2N4C, ¿qué significa 2N? Significa tener el total de cromosomas. Especie humana tener 46 cromosomas. 4C
que esos 46 cromosomas estén duplicados, porque solamente de esa manera la célula tiene el total de la cantidad del ADN, que se va a medir en fibras de cromatina. ¿Ya? Por ejemplo, al final de la mitosis, la célula es 2N, 2C, porque se ha repartido la cantidad en 2 células, por eso disminuyó a la mitad, la cantidad de ADN. Bueno, eso todavía me falta mucho por explicar esa parte de la cantidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Me falta mucho todavía, jóvenes, mira, después te Ya, hago... profe. ¿Ah? Por ejemplo, en uno de esos cromosomas doble, ya por ejemplo, en la mitad de la hebra de arriba, en una hebra, ¿está el mismo gen que está en la hebra contraria o no? ¿Son como una copia, por así decirlo? ¿O son genes diferentes? Copias. Tú lo dijiste. Mira, vamos a imaginarnos que este trozo de ADN, este trozo de ADN es un gen. Esto sería de una cromática, ¿no es cierto? ¿Cómo es con respecto a este otro de acá? Ah, igual. Igual, son copias. Y esa es la gran gracia, podríamos decir, la gran gracia que tiene la mitosis o la duplicación del ADN. Mira, esta va a ser una cromátide, esta va a ser otra cromátide. Son idénticas genéticamente. Es decir, este gen es copia del otro. Son copias, una del otro. Por eso que al final de la mitosis, la célula se queda con cromosomas simples y que luego duplica. ¿Te fijas? Conservando siempre la misma información genética. Siempre la misma información genética. Entonces, por eso que esta cromátide es hermana de esta otra. Porque estos genes son idénticos. Tienen las mismas secuencias. Las mismas secuencias. Son iguales los genes. Sí. Muy bien, chicos. Estoy partiendo con esto nomás. Yo voy a subir este Power. Y lo que quiero hacer ahora, porque de repente nunca lo hago, a ver, 26, anda y 26 nomás. Agustín Carrasco, me demoro un minuto. Agustín, ahí está, el primero. Andrés Tapia, Andrés. Sí, ya lo había colocado presente. Benjamín también, sí. Borja no lo había colocado, parece, ¿no? Sí, también lo había colocado. Camila Gómez, también. Carmina también. Catalina, la Cata no la había colocado. Catalina Aranguis. A Daniela Díaz tampoco. Daniela Díaz. Diego, sí. Emilia Muñoz. Ya, Emilia Muñoz. Florencia Martínez. Sí, lo había anotado la Florencia. Falta un poquitito. Hans, sí lo había anotado. Javiera Pérez. Javiera Romo. Lo había anotado la Javiera. Maite. María José también. Matías Linares. ¿Ya? Micaela. Renata. Sí, lo había anotado la Renata. Y Vicente Muñoz. También. Ok. Listo, chicos. Entonces, voy a continuar la próxima clase con ciclo celular y vamos a ver control del ciclo celular, la próxima clase. Y después vamos a seguir con meiosis, gametogénesis. ¿Ok? Listo. Profe, ¿le puedo hacer Vale, la profe. pregunta? Borja, dime nomás. O ¿Estamos sea, listos? creo que te voy a compartir yo pantalla. ¿Ah? Le comparto pantalla mejor para que vean. Ya. ¿Qué tengo que hacer ahí, Borja? Tengo que Sí, dejar de compartir. sí. Ya. ¿Aquí o no? No. Aquí. Ahora.
¿Se ve? ¿Se ve, profe? No. Ahí no, nada. Ah, ahora sí, ahora sí. Ahí. Ahora Esa, sí la ¿verdad? veo. Que se la tira la chunte. Ya, espera un poquito, a ver. Dice, una de las principales defensas del cuerpo frente a una bacteriemia, ¿ya? Estreptococcus es la fagocitosis de bacterias por parte de los eosinófilos. Ya, las principales defensas. ¿Ya? Hay una enfermedad por bacteria y se produce la fagocitosis. Una vez interiorizadas las bacterias, son destruidas por fusión del fagosoma en un órgano intestinal específico. ¿Te fijas? Ahí te habla de los lisosomas, Sí. ¿no es cierto? Introducida, entonces va el glóbulo blanco, se come la bacteria por fusión en el fagosoma, la incluye en una vacuola, ese es un fagosoma, con un organelo intracelular específico. ¿Qué pasa después con el fagosoma? Que entonces el fagosoma es una vacuola que tiene el microbio, ¿ya? Lo que ocurre, yo te voy a contar primero sin leer, lo que ocurre aquí es verdad que esto va a ser destruido por el lisosoma, ¿ya? Claro. Bien, y después dice, ¿cuál de los siguientes procedimientos anularía la actividad de este organelo, o sea, de los lisosomas, de modo que las bacterias no fueran destruidas? Ya, inhibición de una actividad activa por calcio, inhibición de actividad de sodio, potasio, interferencia en el sistema mitocondrial de la proteína, el bloqueo del transporte a través de los poros nucleares. No, poros nucleares no, porque esto era solamente con los lisosomas. ¿Ya? Ya. Inhibición es una enzima que permite el flujo de protones. Para mantener el pH, ¿no? Claro, es para mantener el pH. Y ese funciona en las membranas, Borja, funciona en las membranas. Este es el mismo sistema que actuaba cuando yo les decía de la fabricación del ATP. También era el mismo sistema que se producía. Entonces, aquí se va a impedir que sea destruida la bacteria dentro del lisosoma. ¿Te fijas? Entonces, Pero, es para profe, no afectar el pH. esa bomba está en la membrana del lisosoma. Sí, en la membrana. Ah, ya, perfecto. Ahí está. Uh-huh. Es una pregunta de aplicación absoluta, sí, ¿eh? Porque Sí. ni siquiera te da pista, porque ni siquiera te habla de los lisosomas, nada. O sea, tú más encima tienes que saber qué es el lisosoma. Pero funciona en las membranas, esa es una enzima. Mira, es una bombita que lanza protones. Ya, sí. Sí, es una bomba. Por eso le dicen, sí, una bomba. ¿Mm? Es Muchas una gracias. extrema, sí. Listo, Borja. Profe, Diego Medina, dígame. yo tengo otra duda. Dígame nomás. O sea, creo que es mejor presentar pantalla, sí. Sí, mejor. Un segundo. Que, profe, esas preguntas de las que le mostré que son del preuniversitario son súper difíciles, según yo. O sea, Sí, demasiada pero aplicación. claro, pero yo creo que son unas 2 o 3 nomás, ¿no es cierto? Tampoco Eh, son todas, sino que de un total de 20, una u otra. Ah, ya. Esta tiene que ver más con lo nuestro, con la materia de ahora. Sí, ¿Esa sí, es? ahí creo que se entra. Ahí sí. La 8. La 8. La organización del material cromosómico característico del término de la primera división meiótica, ya, o sea, telofase 1, está representada en la imagen que corresponde a la alternativa. B. Es la B. Porque resulta que en la meiosis tú partes con una célula diploide, mira.
Entonces, esta célula diploide es la letra A, pero igual esta es la metafase 1. Pero ahí hay 6 cromosomas, ¿no es cierto? 6 Sí. cromosomas. 6 cromosomas. Entonces, el 2N es igual a 6. Y cuando termina la primera división meiótica, es N. Pero los cromosomas están dobles. Entonces, la letra B. Porque dice, Ya. es N. Entonces, la mitad de la anterior. ¿Por qué no es la C? Porque esa célula igual es 2N. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Te fijas? Es 2N porque tiene 6. Sí. Y la D, ¿por qué no es la D? Porque la D es N, es verdad que Yo N, marqué pero la los D. cromosomas están simples. O sea, eso pasaría en la segunda división meiótica, no en la primera. Y aquí dice término de la primera. Al término de la primera, los cromosomas son dobles, pero la célula es N. Ya. Tampoco la letra E, porque la letra E tiene 3 cromosomas, pero están en el plano ecuatorial. Es decir, esa es la metafase 2. Metafase 2. Pero aquí te pregunta por el término de la primera división meiótica, por lo tanto la letra B. Vamos a ver eso pronto. Ya, vale. Sí, Ya, gracias, profe. listo. Chao chicos, que estén bien. Se cuidan. Chao, profe. Ya, profe,